¿Cuántos vieron algunos la película Antes de partir? Bueno, algunos la vieron, no importa si no la vieron, acá no venimos a ver quién vio una película. Pero la película es una película conocida, trabaja Morgan Freeman y Jack Nicholson, creo que es el de Hannibal, que se comía a las personas. Pero resulta que la película esta se trata de que dos hombres ancianos ya en una edad avanzada, uno era un filósofo que terminó siendo, creo, un mecánico y el otro era un millonario medio gruñón, y se encuentran en una sala de hospital haciendo un tratamiento contra un cáncer terminal, ya tenían fecha para partir y en medio de esto sacan una lista y dice qué cosas no cumpliste en tu vida, te gustaría cumplir, y empiezan a viajar por todo el mundo. Bueno, no importa, empiezan a hacer locuras, cosas que nunca habían hecho en su vida. Pero en este trajín que ellos tienen antes de morir, hay una enseñanza, por así, o que intenta dejar una enseñanza a la película. Jack Nicholson, que era medio gruñón, se había ocupado toda su vida de juntar plata, empieza a valorar un poco la gente, y el otro, que había abandonado sus sueños por necesidad, empieza a entender que se debe vivir con pasión. No recuerdo si uno de los dos queda vivo y vive un poco más, pero bueno. Y yo me preguntaba, ¿no? Cómo la muerte, por así decir, nos lleva a reflexionar, nos lleva a plantearnos cosas en nuestra vida. Y en la Biblia hay una historia muy conocida para aquellos que tienen un tiempito, pero igual la vamos a leer, donde Dios se presenta a un rey llamado Ezequías y le dice: Ezequías, ordena tu casa, que vas a morir. Imagínense si Dios viene, le dice: mirá, Johnny, mirá, Nacho, si ordena las cosas porque es tiempo de partir. La Biblia habla que la casa de luto es mejor que las casas de fiesta porque nos lleva a reflexionar al final de nuestro día. Y yo no quiero venir a hacer a compartirle algo catastrófico ni nada por el estilo, ¿no? Pero nosotros no andamos conscientes por la vida pensando que hoy nos podemos ir. Pero si reflexionamos un poquito, todos vamos hacia ese lugar. El punto es cómo estamos, cómo está nuestra vida, si hoy fuera el momento, si hoy Dios nos llamaría, si hoy Dios se presenta y te dice: prepara tus cosas, prepara tus valijas espirituales, que nos marchamos a la eternidad. Y me puse a pensar, ¿no? Y el otro día el pastor Esteban nos compartía sobre la plenitud, el pastor Eduardo sobre la santidad, sobre la búsqueda de un devocional. Y quiero que me acompañen al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a tratar de... Hoy voy a decir de acá un par de versículos de memoria, así me llevo todas las coquitas que quedaron acá. Ustedes no digan nada. Yo leo un par de versículos de memoria y me llevo las coquitas de acá. Los salmos los digo de memoria. Pero Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Vamos. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena que tu casa, porque morirás y no vivirás. Vieron que todo a veces ahora andan ahí, usted se mete en las redes sociales y viene el profeta tal y viene el profeta tal y todos van contentos. En realidad, cuando estaba el profeta, venía el profeta, todos temblaban. Porque generalmente el profeta no traía: este año es un año de avivamiento, de gloria, y de vas a conseguir un trabajo nuevo y te van a subir el sueldo. El profeta traía las pálidas. Porque el profeta era usado para que el pueblo vuelva en sí, y era la misericordia de Dios antes de establecer un juicio, antes de que vivan las consecuencias de su propio pecado. Pero los que leímos los versículos que siguen, porque no me quiero detener ahí,
Saben que Ezequías oró, lloró y Dios le dio 15 años más de gracia para que viva. Dios hizo un milagro en Ezequías, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que Dios le dice acá. Ordena tu casa. Ezequías es uno de los mejores reyes que nos enseña la Biblia. Si leemos los capítulos del 18 en adelante, Dios utiliza en gran manera a Ezequías. Ezequías venía de una familia llena de pecado. Acaz era su papá. Él había hecho las cosas mal. La Biblia dice algo así como al pecado le añadió pecado. Como diciendo a lo malo, él empezó a hacer lo malo. Y si encontraba algo malo, él lo hacía. Ese era su padre. Había cerrado el templo, había desvirtuado todas las leyes, todo lo que Dios venía enseñando. Acaz lo destruyó. Todo lo bueno no existía. Pero Ezequías era el hijo y dice la Biblia que él hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y Ezequías de a poco comenzó a ordenar el reinado, a limpiarlo, a santificarlo. Si ustedes después quieren leer en su casa a partir del capítulo 18, empezó a santificar el reinado, empezó a establecer orden, empezó de vuelta a festejar las fiestas que se habían dejado de festejar. Ezequías había hecho lo que Dios venía reclamando a su pueblo hace tiempo. Ezequías fue grandemente usado. Los enemigos de ese tiempo, Sennacherib quiso venir a destruirlo, una potencia mundial. Ezequías acudió a Dios, Dios le dio victoria. Ezequías fue un rey y un hombre grandemente usado por Dios. Pero antes de morir, Dios le deja algo dicho. Y si podemos leer un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que los 15 años que Dios le da son 15 años en donde Ezequías hizo todo lo malo. El que lee el final puede decir, te hubiese muerto ahí, Ezequías, ya está, venía haciendo las cosas bien. Pero Dios le dio 15 años y le dio una orden que a Ezequías no le prestó demasiada atención. Y a veces nos pasa eso. Cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Y el pastor Esteban dijo al final de lo que nos compartió un versículo en donde él habló de una iglesia que tenía nombre de estar viva, una iglesia que parecía pero no era y estaba muerta. Y Dios le dijo a esa iglesia, recuerda lo que te he enseñado y arrepiéntete. Muchas veces cuando viene algo bueno a nuestra vida, somos rápidos para olvidarnos la orden del Señor. Tal vez Ezequías no había mostrado destellos de que venía haciendo las cosas mal, pero Dios conocía el corazón de Ezequías. Por algo Dios le dijo que ordene su casa. Aquel rey que había sido usado para ordenar un reino, Dios le dijo que ordene su casa. Puedo ser un hombre, una mujer usada por Dios para enseñar, para predicar, para abrazar, para restaurar. Puedo ser un hombre o una mujer que puedo servir en toda área de la iglesia. Dios puede usar mi vida, pero aún así tener una vida desordenada. Y quiero hablar hoy del orden. Hace 2 semanas vengo hablando con el equipo de liderazgo, porque una vida sin orden es una vida que no da seguridad, una vida que con el tiempo termina derrumbándose, no es estable, es inconstante, no tiene frutos. Y a veces pensamos que tenemos que hacer cosas para lograr la bendición de Dios, que tenemos que venir a la iglesia y Dios es un Dios de orden. Y quiero que hoy podamos, si Dios nos permite, poder meternos en este tema. Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa. Y el desorden es consecuencia de muchas pequeñas decisiones. ¿No le pasa a usted que llega del culto? Vamos a decir así, ¿no? Porque ahora después nos vamos todos al culto, para que cuando lleguemos a casa no hagamos esto. Nos sacamos los zapatos y lo tiramos. Ahí lo dejamos ahí. Y no pasa nada. Al otro día nos sacamos una remera y la dejamos tirada. Y esa suma de pequeñas decisiones
cuando queremos darnos cuenta, nuestra habitación es un lío. Y después cuesta ordenar. Y decimos, ¿cuándo se produjo este lío? ¿Cuándo pasó esto? Fue una suma de pequeñas decisiones. A veces pensamos que el caos, el problema que podemos estar viviendo en casa, en nuestra espiritualidad, a veces pensamos que las situaciones que nos tocan vivir tienen que ver con cosas, de decisiones grandes, y en realidad tienen que ver con pequeñas cosas que fuimos permitiéndonos, que fuimos decidiendo, que fuimos descuidando. Ezequías le dijo Dios, ordena tu casa, porque Ezequías seguramente tenía un desorden en su vida. Seguramente había cosas que no estaban en el lugar que corresponden. ¿Qué pasaría, me puse, si Dios hoy viene y te dice, ordena tus cosas que llegó tu tiempo? ¿Qué pasaría si Dios viene y te dice, hoy es tu momento? La pregunta es, ¿tus cosas están ordenadas? Podríamos irnos tranquilos diciendo, no tengo problemas con nadie, tengo esto solucionado, este problema en mi corazón ya lo puse en el lugar que corresponde. O realmente nos preguntaría y nos incomodaría y le diríamos al Señor, Señor, danos un par de años más, porque la verdad hay cosas que tengo que solucionar. Y yo quiero que entendamos, no que pensemos que hoy va a venir el Señor y nos va a llevar, sino que algún día nos vamos a presentar delante de Dios y que para Dios aún en el último momento de nuestra vida es importante el orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Decirle al lado tuyo, viste, ordena tu cuarto ahora. Ahí aprovechá si sos la mamá de papá. Porque Dios es un Dios de orden. Dios necesita orden en nuestra vida. Y vamos a meternos. Ordenar, Dios le dijo a Ezequías, esto es una breve introducción, después nos vamos a meter rápido en cada punto. Dios le dijo, ordena. La palabra ordenar es dar una orden clara, es poner en orden, es organizar, es establecer instrucciones, es preparar algo con responsabilidad y disponer bajo autoridad, es no improvisar. Escuchen esto, ordenar es asumir el gobierno y la responsabilidad de lo que me fue confiado. En otras palabras, es hacerme cargo de lo que me corresponde. Dios no te dice, hacete cargo de las cosas que no están a tu alcance. Vieron que la gente vive preocupada por las cosas que no puede cambiar. La gente se queja de las cosas que no puede solucionar. Y nos quejamos del clima, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de un montón de situaciones que no están a nuestro alcance, de las cosas que hacen las personas, de cómo se comportan, de situaciones que no podemos tener el control. Y Dios no le dijo a Ezequías, hacete cargo de tu enfermedad. Dios le dijo, hacete cargo de las cosas que yo te di y te confié. Hay cosas en nuestra vida en las cuales somos responsables, en las cuales Dios nos confió. Podemos decir que Dios nos confió tiempo, Dios nos confió a muchos una habilidad, a otros le confió una familia, a otros le confió tal vez un ministerio, a otros le confió relaciones, a otros le confió una economía. Dios nos confió muchas cosas. Y Dios dice, de esas cosas que sos responsable, quiero que te hagas cargo, Ezequías. No de las cosas que no tenés el control. Hay cosas que pasan en nuestra vida en las cuales se van de nuestras manos. Hay cosas que nos preguntamos, Señor, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos tal vez que vivir estas situaciones? Y Dios te dice, en eso confía, en eso descansar, no tenés el control, no tenés el poder para cambiarlo, pero hay cosas que Dios nos dio en los cuales somos responsables. Muchas veces el cristiano viene a la iglesia
y le dice a Dios que se encargue de las cosas que nos corresponden a nosotros. Hay cosas que están bajo nuestras responsabilidades. Hay cosas que Dios nos dio para administrar. A muchos Dios le dio un hijo, una familia, un hogar. Nos dio vida, nos dio tiempo, nos dio fuerza. Nos confió, dice la Biblia, nos compartió de su naturaleza. Su propia vida nos confió. Y muchas veces nosotros vivimos preocupados por aquello que, si el gobierno hace esto o hace lo otro, si el vecino hace esto o hace lo otro, si mi familiar me mira bien, me mira mal, si me saludan, si no me saluda. Y la Biblia dice, hacete cargo de lo que a vos te corresponde. Romanos nos dice, mientras a vos te corresponda, está bien con todos, está en paz. No sé cómo te puede responder el otro, no sé lo que puede hacer el otro, no sé lo que te puede decir el otro, pero lo que a vos te corresponda, está en paz. Lucas 17, por ejemplo, dice, no lo busquen, que es imposible que no tengamos tropiezos en la vida, que no vivamos situaciones. Pero Dios dice, mirá por ustedes mismos. Digamos, hay cosas que no están en tu alcance, no podés tener el control de cómo te hablan. No podés cambiar el carácter de tu marido, ni de tu esposa, ni de tu vecino, ni de tu patrón. No podés medir o modificar el comportamiento de tus compañeros de trabajo, de la economía del país y lo que vos quieras. No podés. Pero sí tenés el control de tus pensamientos, de cómo vos respondés, de lo que decidís, de lo que es prioridad para tu vida. Y Dios a Ezequías le dijo esto, mirá Ezequías, no tenés el poder de sanar tu propia vida, pero sí, Ezequías, podés tomar decisiones. Ezequías, tenés que ordenar tu casa. Si leemos un poquito más adelante nos damos cuenta que Ezequías tenía muchas cosas desordenadas. Y aunque Ezequías era un hombre íntegro, usado por Dios, Ezequías había empezado a descuidar su corazón. Nos podemos dar cuenta que Ezequías comenzó a permitirse orgullo en su corazón porque las cosas le iban bien. Podemos darnos cuenta que Ezequías fue permisivo. Después podemos darnos cuenta que Ezequías fue egoísta porque pensó en él, bueno, mientras yo esté, si no hay problema, no pasa nada. Cuando yo me vaya, si viene guerra, bueno, hacete vos cargo, Dios. Podemos darnos cuenta de que había cosas en su corazón, ¿no? Dios es un Dios de orden y quiero que me acompañen a Génesis 1 para darnos cuenta este concepto. Y poder unirlo a lo que Dios también nos venía enseñando. El pastor Esteban habló de la importancia de vivir una vida plena, una vida completa, íntegros, llenos. Porque aquel que no estaba pleno, no era íntegro, no estaba completo, estaba como muerto en vida. Entonces, yo quiero ir a poder decir la antesala a la plenitud, lo que viene antes de que Dios pueda llenar mi vida. Y hay un concepto muy claro en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia es muy clara, esto es un concepto y una ley en donde Dios muestra, ¿no?, el origen de la tierra, pero también que nos enseña el corazón del hombre sin Cristo. Dice, Dios creó el cielo y la tierra, no es importante lo que voy a decir, pero los teólogos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un suceso ahí en donde estuvo la caída de Satanás, en donde estuvo la rebelión y ahí vino el desorden. Pero no importa,
lo que yo puedo ver que en donde hay desorden, hay vacío. Donde no hay orden, podemos decir, entonces no hay plenitud. Donde no hay una vida ordenada, no hay una vida llena de Dios, una vida completa. Donde hay desorden, hay vacío, no hay propósito, no hay sentido. Sin Cristo, una vida desordenada es una vida sin sentido. Pero donde hay vacío, donde no hay propósito, también dice que gobierna las tinieblas o está lleno de tinieblas. Esto también me lo muestra Efesios 4:17, que nos dice la Biblia que no andemos. Pablo hablándole a los gentiles, a los efesios, no andemos como los gentiles. Los gentiles eran las personas que no conocían a Jesús. ¿Cómo andaban los gentiles? En la vanidad de su mente, y por ende tenían el entendimiento entenebrecido, porque estaban ajenos de la vida de Dios. Pablo le dijo, yo sé que conocieron a Cristo, yo sé que tienen a Cristo en su vida, que aceptaron a Jesús en su corazón. Pero luego dice, pero así no aprendieron a Cristo. Quiere decir que aunque Cristo puede estar viviendo en nuestra vida, el Espíritu de Dios, ahora vamos a verlo, podemos seguir viviendo una vida desordenada. Una vida en la cual las cosas no están en el lugar que corresponden. Podemos decir que nuestra vida, la heladera está en la cocina y el inodoro lo tenemos en el garage. Y por ende, por tener las cosas donde no corresponden, no tienen un propósito, no cumplen una función. Y Dios dice que una vida desordenada, ahora vamos a ver más claro con ejemplos prácticos, pero déjenme tal vez dar esto que es lo más tedioso de enseñar. Donde hay una vida desordenada, hay una vida vacía. Y donde hay una vida vacía, hay tinieblas. El entendimiento entenebrecido significa el entendimiento, la mente, en tinieblas, en oscuridad. Entonces Dios no puede llenar algo donde hay desorden, donde hay una vida que no tiene las cosas colocadas en el lugar que corresponden. Pero el deseo de Dios es llenarnos, es que vivamos una vida plena. Efesios dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero Dios no puede llenarnos sin antes nosotros hacer la parte que nos corresponde. Y ahora vamos a meternos y tratar de ser lo más práctico posible para que todos podamos entender. Y que Dios pueda ministrarnos, ¿no?, en cada área de nuestra vida que debemos darle orden. Porque a veces creemos que porque las cosas afuera están acomodadas, por dentro están ordenadas. Y Ezequías tenía un reino ordenado, pero su casa, su corazón, su vida íntima estaba desordenada. Ezequías podía mostrar hacia afuera que todo estaba bien, como vemos con mi hijo, un videito de la comida que termina y dice, súper, que todo estaba súper, pero realmente había un desorden, habían cosas que estaban destruyendo, estaban por traer un caos, había lugar de sus vidas que estaban en tinieblas. Pero lo más alentador de esta parte es que aunque sobre el abismo había tinieblas, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, aún en el caos, aún en el desorden, aún en cuando hay tinieblas, Dios está dispuesto a intervenir, a ayudarnos. Dios no nos mira con desprecio porque hay desorden, al contrario. Dice la Biblia que Dios el Espíritu se movía, y la palabra se movía habla como de un ave que está incubando vida,
que está preparado para dar vida. Dice que el Espíritu estaba ahí dispuesto, estaba preparado para dar vida, para llenar. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y está dispuesto para gobernarnos, para llenarnos, para tomar el control de todo lo que somos, para darnos plenitud. Dios está dispuesto, aún en nuestro caos, aún en nuestro desorden, aún cuando las cosas no están acomodadas, Dios está dispuesto. Pero Dios necesita intervenir. Y dice el versículo 3, que es uno de los más importantes y nos vamos a meter, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? La luz. Dios se vale, Dios usa su palabra para traer orden a nuestra vida. El orden no es una estructura humana, el orden no es algo que vos decís, bueno, yo soy una persona ordenada, llego a casa, no hay papelitos en el piso. El orden de Dios no tiene que ver con hacer las cosas 1, 2, 3 en la iglesia o con venir a cierto horario. El orden de Dios tiene que ver con cosas que vamos a ir viendo. El orden de Dios tiene que ver con un diseño que tiene Dios para que funcionen las cosas. El orden no es rigidez, el orden no es legalismo, el orden es el diseño de Dios para sostener nuestras vidas, para multiplicarnos, para bendecirnos. Dios no puede bendecirnos, Dios nos puede llenarnos, Dios nos puede multiplicarnos sin antes ordenar nuestra vida. Venimos a la iglesia y le decimos, Señor, bendecime, Señor, saname. Somos ovejas, ¿no? Jehová, nuestro pastor, nada nos faltará. Señor, restaurame. Y empezamos a hacer esa oración de oveja, ¿no? Queremos que Dios haga todo en nuestra vida. Y Dios dice, yo estoy dispuesto. Yo quiero bendecirte. Yo quiero multiplicarte. Yo quiero prosperarte. Yo quiero que crezcas. Yo quiero que avances. Yo quiero verte bien. Pero hay una manera, hay una forma. Yo quiero que vivas una vida plena. Que dejes de vivir encadenado en los vicios. Que dejes de vivir en la tristeza, que dejes de vivir desanimado, sin propósito, sin saber para qué te levantás. Yo quiero. Pero hay cosas que debo ordenar primero. Y para ordenar tengo algo, que es mi palabra. Mi palabra trae orden. Me ponía, el orden no es rigidez, el orden significa colocar cada cosa en su lugar correcto, según el diseño, para que se cumpla su propósito. Pongo el inodoro en el baño para que cumpla su propósito. Qué asqueroso, ¿no? Pongo la heladera en la cocina para que cumpla su propósito de preservar la comida. Pongo cada cosa en su lugar para que cumpla ¿qué? Su propósito. Dios no nos da una manera de vivir porque se encaprichó en que vivamos de esta manera, sino porque Él entiende que donde no hay orden no hay funcionalidad, donde no hay orden no hay plenitud, donde no hay orden no hay llenura, donde no hay orden las cosas no funcionan. Si en un hogar no hay orden, las cosas no crecen, no avanzan, no funcionan. Si en una vida no hay orden, no hay crecimiento, no hay avance. Si en un trabajo no hay orden, no hay avance, no hay crecimiento. Llévala al área que vos quieras en tu vida. Si no hay orden en la crianza de tus hijos, no hay crecimiento, no hay avance, no hay mejoras. Queremos crecer, queremos avanzar, pero dice, para. Vamos a entender que hay cosas que ordenar primero. Hay cosas que cambiar de lugar. Y el orden tiene cositas. ¿Me dejan decirle algunos puntitos? ¿Me dejan? Si no me dejan, se los digo igual. El orden de Dios tiene primero límites claros. El orden tiene límites claros, que sí y que no. Esos son límites. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Entonces, Dios me enseña que sí y que no. Dios le dijo en Ezequiel al pueblo, enséñenle para que aprendan a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, de lo que es santo, de lo que es común. Dios tiene límites claros. En un matrimonio hay límites claros, hay respeto, hay horario. Vos vas a un trabajo y si un trabajo no es ordenado, no hay límites, llegan todos a la hora que quieran.
Pero el orden tiene límites ¿qué? Claro, que sí, que no me puse yo. ¿Hasta dónde? ¿En qué momento? Hay muchos acá que están de novios. Hay límites claros, que sí, que no. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿En qué momento? El orden de Dios tiene límites. Si vamos en Génesis nos vamos a dar cuenta que Dios separó la luz de las tinieblas, separó el sol, separó el mar y puso límites. Porque el orden de Dios tiene límites, claro, porque donde no hay límites hay confusión. Ya cualquiera hace lo que quiere. Hoy vivimos en una sociedad en donde la gente a los límites le dicen, esto ya es reprensión, esto es violencia, esto es una cárcel, anarquía. Vivimos en una sociedad donde no hay límites, donde se confunden la libertad con libertinaje. Y donde no hay límites, no hay libertad. Dios dijo, no usen la libertad en Cristo para ocasión de hacer lo que quieran de la carne. El orden necesita límites, porque sin límites se desborda. Podemos ver en los 10 mandamientos que Dios no dejó límites. Si la gente no tiene límites, puede hacer lo que quiera con su vida. Dios dijo, no matarás, no robarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Ese no de Dios son límites que nos pone la palabra. Porque imagínense si esos límites no existieran. Hay muchos que quieren vivir la película La Purga, ¿no? Nunca la vi, pero tengo un montón de conocidos que son fanáticos. Vi un ratito, vi pura sangre, la cambié. Pero vale todo, sin límites. De las 12 a las 7 de la mañana podían matar a quien quiera. Pero imagínense si Dios no pondría límites. Si elegiríamos vivir una vida desordenada. Nos permitiríamos lo que quisiéramos. Una persona sin límites es una persona que vive gobernada por sus sentimientos. Yo pensaba imagínate un río que no tenga límites, es un río que se desborda. Entonces, una vida que fluye tiene que tener límites. Y Dios en su palabra y a través de su palabra nos pone límites, nos enseña que sí, nos enseña que no, nos enseña cuándo, nos enseña en dónde. La Biblia nos enseña cómo criar a nuestros hijos, nos enseña qué permitirle a nuestros hijos. La Biblia nos enseña cómo llevar un noviazgo, cómo tener una amistad. La Biblia nos enseña cómo manejar nuestra economía. La Biblia nos enseña cómo manejar nuestras relaciones. Entonces puedo decir que lo primero que tiene el orden son límites. Porque el límite Dios lo puso para marcar. Dios marcó los límites al separar la luz de las tinieblas, a ponerle límite al mar, a marcar los tiempos, el día y la noche. Dios no creó todo junto y todo mezclado. Dios dijo hasta acá. Hay cosas que podemos hasta acá. A veces una familia sin límites es una familia en la cual hay dolor, hay permisividad, hay falta de respeto. A veces se le permite a los hijos decir lo que quiera. Lo podemos ver aún saliendo a la puerta de la iglesia, a veces como los jóvenes, y cuando digo jóvenes, los chicos tratan a sus padres, me imagino en su casa cuando están más lejos de la iglesia. Y el problema no son los jóvenes o los hijos, son los padres que no ponen límites. Yo a mi hija la amo con todo mi corazón, pero cuando ella le quiere hacer una paradita a mi esposa, le digo, no jugues, no pases el límite, porque en el momento que le faltes el respeto a tu mamá, se te terminó todo. Yo le dejo los límites bien en claro y la amo con todo mi corazón. Después ellos lo quieren romper todo, ¿viste? Se dan cuenta que no está papá, no está papá. Se hacen los... Pero hay hogares que no hay límites. Se permite ver cualquier cosa, decir cualquier cosa, escuchar cualquier cosa.
llegar a cualquier horario. Yo agradezco, ¿no? Siempre repito lo mismo y van a decir, otra vez va a contar la historia de que la mamá le tiraba con la chancleta y le daba con el cinto. Pero yo agradezco, mi vieja me puso límites. Hasta el último día que me fui de mi casa, yo avisaba a mi familia dónde estaba, cuando venía. Ya era un grandulón, pero tenía límites, había respeto. Y sin Cristo estoy hablando, ¿no? Tal vez le tenía miedo a la chancla. Tal vez le tenía miedo a que mi vieja se confunda como varias veces agarrar el cinto. A veces lo agarró al revés y me tocó la hebilla en la punta. ¡Ah! Pero hoy de grande agradezco que tal vez a su manera, en su forma, sin haber conocido, como ella lo aprendió, me puso límites. ¿Saben? Yo me crié en una familia de un abuelo que andaba en la mala, un tío que andaba en la mala, y yo me crié en medio de eso. Y cuando hablo en la mala, venta de drogas, delincuencia, no fui ajeno a eso. Mis amigos se drogaban, mis amigos caían presos. Y yo agradezco a Dios que aún sin Cristo siempre le tuve respeto a los límites en casa. No fui bueno, fui miedoso. Porque yo sabía que el día que llevar a casa algo que no me correspondía y tenía que bancar a la Silvia. El día que yo mienta, tenía que bancar. El día que yo dijera que no estuviera o que no estuviera en el lugar que había dicho que estaba, porque saben que salía a vigilar, sabía que iba a cobrar. Yo no digo que anden reventando, fue su manera, fue su forma, pero sí bien en claro marcó los límites. Y a veces en un hogar donde no hay límites, es un lugar donde no hay amor, porque Dios al que ama corrige, castiga, pone límites. A veces en el matrimonio vale todo, a veces las formas de hablarnos, de decirnos las cosas, de faltarnos el respeto. A veces las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, superan los límites que tiene un matrimonio. Porque el orden tiene cosas que sí, cosas que no, cosas que se pueden, cosas que son hasta un lugar. Y a veces se pasa, hoy no hay respeto. Hoy está de moda, bueno, vivamos la vida libre, matrimonio abierto. ¿Qué matrimonio abierto? Dios creó el matrimonio, le dio orden con el propósito de crecer, de multiplicar, de avanzar, de prosperar. Pero debe funcionar de una manera correcta. En el noviazgo, esto más claro, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que se pueden en un lugar y se pueden en un tiempo, hay límites. Aún también en la vida espiritual. Dios dice, examínalo todo, retené ¿qué? Lo bueno. Hay cosas que sí, hay cosas que se pueden, hay cosas que no. Si yo no pongo límite a lo que veo, ¿qué después voy a tener ganas de orar? Si yo me paso horas mirando las redes sociales y mirando cualquier porquería que me ofrecen, después ¿qué voy a querer leer la Biblia? ¿Qué voy a querer tener ganas tal vez de venir a la iglesia? Y esto, hermano, no lo digo para que nos condenemos, no. Porque Dios es el primero que está dispuesto, dijimos. Él está sobre la faz, Él está en nuestra vida. Él quiere llenarnos, Él quiere que vivamos una vida plena, Él quiere completarnos. Dios quiere prosperarnos, que nos multipliquemos, que crezcamos. Si terminamos de ver la historia de Génesis, vamos a darnos cuenta que cuando Dios puso las cosas en su lugar y dice, y Dios los bendijo, y Dios los multiplicó, y Dios dijo que soyugaran, y Dios lo bendijo, y Dios lo multiplicó, y Dios dijo que se enseñoreen. Ese es el plan de Dios, bendecirte, multiplicarte y que gobiernes. Ese es el plan que Dios tiene, el propósito que tiene Dios para con tu familia, bendecirte, multiplicarte y que gobiernes la situación. Ese es el plan de Dios.
pero Dios tiene que ordenar. Vamos a otro punto, porque si no vamos a detener ahí. Los límites siempre tienen un propósito, porque un límite sin propósito es una orden vacía, es simplemente alguien que tiene ganas de decir, no hagan esto porque tengo ganas de no hacer, pero todo tiene un propósito, ¿no? Cuando decimos que el orden tiene un propósito, estamos diciendo que nada está ordenado porque sí. Todo un orden responde a un porqué. Dios puso el sol, ¿para qué? Para dar luz. Dios creó el agua y le dijo hasta acá, ¿para qué? Para después crear los peces. Dios todo lo puso con un orden, le puso un límite porque tenía un propósito y todo orden de Dios tiene un propósito. Dios quiere ordenar tu vida porque tiene con tu vida un propósito. Quiere verte crecer, avanzar. El orden tiene un propósito. No solamente tiene límites, esos límites conllevan a que vos puedas tener un propósito. Permíteme, Dios no ordena cosas para incomodarnos, las ordenan para cumplir un propósito. Si el orden no tiene un propósito, es religión. Los fariseos tenían un montón de cosas para vivir una religión ordenada. Ellos tenían costumbres, ellos tenían hábitos, tenían maneras, pero se habían olvidado ¿de qué? El propósito. Ellos se quejaban de por qué comían con las manos sucias. Ellos se quejaban de por qué Jesús se sentaba con los pecadores. Ellos se quejaban de por qué Jesús sanaba un día sábado. Se habían olvidado del propósito. Tenían un montón de reglas. Y el orden de Dios no son reglas vacías. No es, venís a la iglesia, hay cosas que no puedes hacer porque, bueno, no puedes hacerla, ¿viste? Hay ropa que no te puedes poner. No, ¿viste? El otro día escuché que dijeron que estas cosas no puedes hacer, que no puedes salir. No, todo límite tiene un propósito. El límite tiene principalmente como propósito cuidarte. Vos le decís a tu hijo hasta ahí porque querés que no se lastime, porque querés que no le vaya mal. Dios te dice hasta ahí porque tiene un propósito. Dios crea, Dios separa, Dios ordena. Y después dice, es bueno, porque se dio cuenta que lo que limitó Dios cumplía su propósito, cumplía la función. Separaba el día de la noche, separaba la tierra del mar. El sol tenía como propósito alumbrar, la luna para indicar la noche, la tierra para dar un fruto. Nada estaba por decoración. Todo lo que Dios te enseña no es porque, hermano, Dios quiere que vivas una vida religiosa y pulcra. Venimos hablando de la santidad, venimos hablando de la vida devocional, venimos hablando de que Dios quiere que vivamos una vida llena, porque Dios tiene un propósito. No porque Dios quiere que dejes de hacer cosas, no, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que puedas ver a tu familia, a tu matrimonio, a tu noviazgo, que pueda ver tu vida espiritual crecer, avanzar. Dios quiere que te vaya bien. Dios te ama. Dios te creó con un plan. No sos un pedazo de tierra que sobró. Dios te creó con un plan. Muchos no funcionamos acá, Mati, si me querés. Muchos no funcionamos porque llevamos una vida desordenada, una vida lejos de Dios. Vivimos sin Dios, vivimos desordenados, vivimos vacíos. Venimos a Dios, pero cuando llegamos a Dios creemos que lo de Dios es duro, que es difícil. A veces asociamos las cosas que nos tocaron vivir con las órdenes que Dios nos da o con lo que Dios nos pide. Nuestros viejos nos pegaban porque tenían ganas de pegarnos, porque tal vez venían borrachos y se la agarraban con nosotros, porque tenían ganas de desquitarse y decimos, Dios nos dice las cosas porque tiene bronca, no me ama, no me quiere. Y al contrario, Dios no es tal vez los padres o las cosas que nos tocaron vivir. Dios es un Padre amoroso. Dios quiere darnos orden para poder llevar una vida plena, para poder Él derramarse y poder cumplir su plan en nuestra vida. Dios no improvisa nada.
No es que Dios dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos acá con Nahuel. Vino a la iglesia, ¿qué hacemos? A ver, no pensé que iba a venir Nahuel. ¿Qué hago con Nahuel? No, Dios no improvisa, Dios tiene un plan. Su espíritu está dispuesto. Todo lo que hace su espíritu es para guiarnos. El espíritu puede convencernos. El espíritu puede guiarnos a la palabra. El espíritu nos fortalece. El espíritu está ahí para consolarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Pero el espíritu no va a ordenar lo que yo no quiero ordenar. El espíritu me guía a la palabra, a la verdad, porque la palabra es la que tiene el poder de ordenarme. La palabra abrazada. Dios me da su palabra. Dios me enseña culto a culto, racimo a racimo. Dios me habla. Porque Él quiere ordenar esas áreas en mi vida que he descuidado, que no he atendido, que me he permitido cosas, que no le he puesto límites. El orden tiene, dijimos, un propósito. A veces ponemos horarios para cuidarnos. Usted le pone un horario a su hijo para que no venga tan tarde, porque quiere cuidarlo. Conoce la noche. Usted ordena sus hábitos para poder crecer. Ordena sus tiempos para avanzar. Ordena sus decisiones para no desviarse. Dios no ordena por capricho. Dios ordena porque tiene un diseño. Porque Él no improvisa. Porque Él tiene planes con tu vida. Efesios lo dice. Nosotros somos nuevas criaturas para andar en los planes que Él ya trazó de antemano. Efesios 2:10, si quieren anotar. Dios no te salvó para que vos te sientas bien. Dios te salvó para que vivas una vida plena, llena. Dios tiene planes. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Dios es abundante. Él suple nuestras necesidades más allá de lo que le podamos pedir. Él nos da más allá de lo que podamos entender. Él lo hace más abundante. Nuestra mente no va a tener la capacidad de comprender los planes que Dios tiene, porque sus planes son mucho más altos que los nuestros. Pero Dios necesita ordenarnos. Dios necesita que tomemos decisiones. El orden tiene prioridades. Porque no todo va primero. Porque no todo tiene el mismo peso. Porque no todo es para ahora. Porque no todo merece el mismo lugar. El orden tiene prioridades. Dios creó la luz, después la expansión, luego la tierra, después hubo el fruto y después creó al hombre. Si se cambiaba el orden había un lío. El hombre se hubiese muerto de hambre, se hubiese muerto de frío. Pero Dios creó todo con prioridades. El orden tiene prioridades. A veces no es que Dios no está obrando. A veces es que Dios no está en el lugar que tiene que estar. A veces metemos a Dios en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros deseos. Tomamos decisiones, vivimos a nuestra manera y le decimos, Dios, intervení. Y el orden tiene prioridades. El problema no es lo que hago, sino que es lo primero en mi vida. En el orden de Dios, Dios es lo primero. No comparte su lugar, no lo negocia. Es el primero. ¿Cuándo te das cuenta que a veces no hay orden? Cuando a veces en casa se pelea por cada pavada.
Cuando hay prioridades hay cosas que sabemos que no se negocian. Hay cosas que sabemos que van primero y no se cambian por nada, porque esto va primero. Cuando hay prioridades sabemos por qué se discuten, porque saben que en el matrimonio se discute, ¿no? Sabemos por qué se discute, no discutimos por pavada. No, pero yo quería comer esto, yo quería esto. No, ven, comamos lo que haya. Si hay que discutir por lo que Dios dice. Por poner a Dios en el lugar que corresponde, por hacer las cosas como Dios quiere. Pero cuando no hay prioridades hay líos. Cuando no hay prioridades se gasta la fuerza en un montón de cosas vanas, sin sentidos. Cuando no hay prioridades, Dios entra ahí en lo que sobra en nuestra vida. El orden tiene prioridades. Y donde hay prioridades también hay autoridad, porque el orden tiene autoridad. No hay orden si no hay autoridad, si no hay alguien que gobierne. Y en Dios, para que las cosas estén ordenadas, tienen que haber alguien que gobierne. Acompáñenme a Mateo 6:33, versículo muy conocido que deben sabérselo de memoria. Pero vamos a leerlo porque vamos a desglosarlo. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Y qué más? Y todas estas cosas serán añadidas. El reino de Dios tiene prioridades. El reino de Dios tiene una autoridad. El reino de Dios tiene límites, tiene propósito. El reino de Dios es de una manera, y Dios nos enseña en un versículo muy conocido el orden de nuestra vida. Mas buscá. La palabra buscar tiene que ver con hacer lo necesario de manera intensa para hallar algo. Hacer lo necesario para encontrar el reino. Mas buscá primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchos buscamos que Dios nos ayude en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra familia. Dios, ayúdame acá. Dios, intervení acá. Dios, hace esto. Dios, te pido por favor. Y Dios dice: más busca primeramente. El reino de Dios tiene prioridades primeramente. Busca mi reino. ¿Quién gobierna tu vida? Muchos queremos lo de Dios, pero ¿cuántos queremos que Dios gobierne nuestra vida? El orden de Dios tiene autoridad. Y si Dios no gobierna, no hay orden. Si Dios no es la autoridad suprema, no hay orden. Si Dios no está sentado en el trono de nuestro corazón, no hay orden. Por más que querramos ubicar y acomodar un montón de cosas, lo primero que tenemos que hacer es decidir si Dios va a tener autoridad sobre nuestras vidas. Porque si no hay autoridad, no hay orden. El orden tiene prioridades, primeramente. No me levante la mano, pero ¿cuántos dejamos a Dios para lo último? ¿Cuánto buscamos a Dios cuando las papas queman? ¿Cuánto buscamos a Dios después de haber tomado decisión y decirle: Dios, ayúdame, intervení, metete en esto? ¿Cuántos? Dios dice primeramente su reino y su justicia, la manera en cómo hacer las cosas. Porque Dios nos enseña, trae orden a través de su palabra, dijimos. Porque el orden que viene a través de su palabra nos direcciona, nos acomoda, nos establece, nos da seguridad. Debo definir quién va a gobernar mi vida. Y le voy a leer algunos versículos muy conocidos que tienen que ver con esto, Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. A veces queremos edificar nuestra vida, queremos edificar nuestra familia y después decirle a Dios que venga. Y la Biblia dice: no, pará, ese no es el orden. Si Dios no edifica, si Dios no es el que cuida,
Si Dios no es el que está primero, en vano. No tiene sentido. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y decirle, Dios bendecí. No, pará. Si el Señor no edifica, en vano edificamos. Si el Señor no cuida, en vano nos proponemos cuidado en nuestra vida. ¿Saben? Esdras tenía la responsabilidad de construir el templo. Habían sido cautivos. Por un lado estaba Nehemías, que iba a construir los muros, y por otro lado vino Esdras para reconstruir el templo. Y sabe que antes que reconstruir el templo, dice que Esdras reconstruyó el altar. Y todos se preguntaban por qué. No había templo, no había lugar, pero Esdras reconstruyó el altar, porque Esdras tenía bien claro que si Dios no era lo primero, todo lo demás era ¿qué? En vano. Nos preocupamos por ver mejor a nuestra familia, por ver crecer a nuestros hijos. Pero Dios dice, si yo no soy lo primero, lo demás es en vano. Ageo, no lo busquen, pero dice, siembran mucho, se esfuerzan mucho, trabajan mucho. Están demasiado preocupados por sus casas. Y caen esas cosas en sacos rotos. Se sienten vacíos. Mediten en sus caminos, busquen a Dios. A veces nos esforzamos por mejorar nuestra economía. Nos esforzamos por cosas materiales. Nos esforzamos por prosperar en un montón de áreas de nuestra vida. Y Dios les decía, se esfuerzan mucho, pero se olvidaron de mí. Eso cae en saco roto. Se sienten vacíos. Se sienten sin sentido. ¿Cuánto hemos ido tras sueños, tras planes, tras metas? Y cuando la hemos conseguido, no tenían sabor, no tenían sentido. Nos sentíamos vacíos. Porque si Dios no está en la cosa, en vano edificamos. Por eso Dios dice en esta noche, para, no te desalientes. Mi espíritu está dispuesto a ayudarte. Mi espíritu se está moviendo porque quiere dar vida. Yo quiero llenar, yo quiero prosperarte, multiplicarte, pero vamos a comenzar por lo primero, hay que ordenar. Hay cosas que acomodar en casa. Hay cosas que acomodar en nuestra economía, en nuestra sexualidad. Hay cosas que acomodar en nuestra vida espiritual. Hay cosas que acomodar como matrimonio, en la crianza de nuestros hijos. Hay cosas que acomodar, hay cosas que ordenar. Noé, Dios le dijo, hazte un arca de madera de gofer, Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le había dado un orden a Noé. Conocen la historia de Noé algunos, ¿no? Que construyó el arca. El pueblo estaba corrompido y Dios le dijo, hazte un arca, hacelo de esta manera, de esta forma. Le dio el tamaño, le dio el material en que debías construirle, la forma. Y dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios no quiere gente innovadora. Dios necesita un corazón que quiera seguir su plan. Noé le podría haber dicho, no, pero esta madera mejor, Señor. Estos consejos que encontré en el internet son mejores, Señor, son más innovadores, son más nuevos, más modernos. Esta crianza, como le dicen ahora, esta crianza, se me fue la frase, ¿no? Pero que le dejamos que hagan todo lo que quieran. No hay que frustrar a nuestros hijos. No hay que hacerlos sentir mal. Dios le dijo una manera, criarlos en el temor de Dios. Porque el que retiene el castigo no ama. Y yo no estoy diciendo que agarremos el látigo ni el cinto al revés como agarraba mi vieja. Dios tiene maneras, formas, límites, esto sí, esto no, bien claros. Así se habla acá. Estas cosas se dicen, no se dicen malas palabras, no se falta el respeto. Hay cosas que se ven y hay cosas que se escuchan. Límites claros. Noé no vino con nada innovador.
Y dice Génesis 9, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicad. El orden no solo trae salvación en casa, sino trae multiplicación. Dios quiere multiplicarte, Dios quiere salvar tu hogar. Dios necesita que ordenes tu vida. Dios te da su palabra para ordenarla. Moisés, en Éxodo 25:9, dice: harás conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Y después vemos que Dios le dijo que haga de tal medida, de tal forma el tabernáculo, que haga con tal madera, con tal piel, de tal color, con tal piedra. Y Moisés dice en Éxodo 39:43, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y dice: y los bendijo. ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios hable bien de nuestras vidas? Dios le dio un plano, una forma de cómo vivir una vida espiritual, de cómo criar a sus hijos, de cómo ser empleado, cómo ser hijos. Dios le dio una forma de cómo llevar el matrimonio. Dios le enseñó a través de su palabra. Y Moisés hizo tal como Dios le había dicho, y Dios lo bendijo. Pero más adelante dice Éxodo 40:34, entonces hubo una nube que cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Sin orden no hay plenitud, no hay llenura, no hay una vida completa. La gloria de Dios habla de la aprobación de Dios, del respaldo. Saben, hermanos, que en nuestras fuerzas hay cosas que no cambian. Saben, hermanos, que para salir de ciertas condiciones, ciertos hábitos, se necesita la gloria de Dios. Se necesita el respaldo. Se necesita la manifestación de Dios. El evangelio no es humanismo, no son consejos psicológicos, ni es un coach que tenemos, un libro de coach para poder llevarlo a nuestra vida. El evangelio es poder de Dios. Hay cosas en nuestra vida que necesitan gloria, que necesitan poder. Y esa gloria descendió después que Moisés hizo como Dios le pidió. Y Dios estaba con Moisés. Y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y Dios estaba con David. Y Dios estaba con José. Aún en la cárcel, aún en la cueva, aún en los momentos difíciles, si Dios está, hay respaldo. Si Dios está, hay victoria. Si Dios está, hay multiplicación, hay bendición. A donde estemos, lo que nos toca en vivir. No tenemos el control de lo exterior, dijimos al principio. No tenemos el control de la situación, no tenemos el control de lo que nuestros patrones puedan decidir, no tenemos el control de las decisiones que se puedan tomar en el país, no tenemos el control aún con áreas de nuestra salud, con enfermedades que pueden aparecer, no tenemos el control, pero en lo que nos correspondan, Dios quiere que ordenemos, que nos hagamos cargo, que seamos responsables. Papi, mami, no puedo hacerme el otro y pedir que Dios bendiga a mis hijos si yo no establezco un orden en casa, si yo no pongo límites, si yo no les doy un sentido, si yo no le doy prioridad, si yo no tengo autoridad. El orden trae la aprobación de Dios, su gloria, su presencia manifiesta, y donde hay gloria hay respaldo, y hay poder, y hay sanidad, y hay vida, y hay todo lo de Dios. Donde hay gloria está todo lo que necesitamos, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Ahí donde está Dios hay plenitud, hay llenura. Ahí es donde crecemos, ahí es donde avanzamos, ahí es donde somos transformados. Pero no hay eso hasta que no haya un orden en nuestra vida. Y el mayor ejemplo es Jesús. Y vamos terminando. Mateo 3, versículo 15 dice: pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda, ¿está ahí? Justicia. Entonces le dejó. ¿Saben? Jesús a los 12 años debatía en el Sanedrín contra los fariseos y los escribas, y él se paraba y estaba lleno de sabiduría. Jesús la tenía lunga, clara. Pero Jesús recién a los 30 años comienza su ministerio. Pero no comienza su ministerio sin antes hacer lo que debía hacer. La justicia, lo que corresponde. No hay excepción de personas. No es porque yo soy el hijo de un obrero de la iglesia, Dios me va a dar permitido. No es porque uno te llame pastor, líder, maestro, hay permitidos. Si Jesús, el Hijo de Dios, aquel que no tenía falla, no tenía pecado, cumplió toda justicia y se bautizó, ¿qué nos queda a nosotros? Él llevó una vida ordenada. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendían como paloma y venían sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Jesús respetó los tiempos. Jesús respetó las formas. Jesús no se tomó atribuciones ni permitidos. Jesús no saltó etapas. Jesús respetó el orden que Dios había establecido. Jesús tenía quien lo gobernaba. Jesús tenía prioridades. Jesús conocía de límites. Él era Dios. Pero aún así respondió a lo que Dios decía. El orden siempre trae promoción. El orden trae respaldo. El orden trae poder. ¿Qué queremos para este año, iglesia? Como venimos diciendo, primero, lo primero. Es mentirnos decir que Dios va a bendecirnos si primeramente no acomodamos las cosas que tenemos que acomodar. Es mentirnos decirnos que Dios va a bendecir nuestro hogar si todavía hay cosas que nos permitimos. Es mentirnos decirnos: Señor, ven a nuestro matrimonio si todavía hay puertas que están abiertas. Hay hogares que deben ordenar. Hay matrimonios que deben cerrar puertas. Hay roles que deben cumplirse. Hay varones que deben comportarse como varones y mujeres como mujeres. Y no porque esto sea machismo o feminismo, es porque hay maneras y hay orden. El hombre es el responsable, es el que trae la vida de Dios. El hombre es el que provee. Dice la Biblia que aquel que no trabaja anda desordenadamente. Es fuerte, ¿no? Aquel que no trabaja, que no cumple lo que tiene que cumplir como hombre, anda desordenadamente. Y la mujer no es que es menos. La mujer es la ayuda idónea. La mujer es la que ayuda a cumplir. ¿Saben? Leíamos en las vacaciones con mi esposa Proverbio 31, se lo hice leer a ella, ¿no? A la mujer, ¿cómo es? Bueno, la mujer virtuosa, se lo hacía leer. No, pero al principio habla el hombre, el Proverbio 31. Pero hay una parte que dice: el hombre se sentará a la puerta con los principales y tendrá un renombre. Mostrando que el hombre no se vale por sí solo. El matrimonio es un equipo que trabaja de manera ordenada, que entiende de roles, que entiende de límites, que entiende de respeto, que entiende de formas, que entiende de prioridades. El matrimonio es un lugar donde hay una autoridad, un gobierno. Dios gobierna. Orden en nuestra sexualidad. A veces pensamos que todo vale. No todo vale, hermanos. El orden tiene límites. Que sí, que no, y dónde y cuándo. Que sí, que se puede. Dios creó el sexo. Dios creó la sexualidad. ¿En dónde? En el matrimonio.
¿Cuándo? Después de casarnos. Podemos decir, pero hoy la época moderna, nos amamos, es demostrarnos amor. Dios creó orden. La palabra de Dios es actual, es moderna, es para hoy. No, pero capaz que Dios, entiende de tiempo. Dios nos dejó su palabra. Todo acto sexual fuera del matrimonio, Dios lo llama fornicación. Dios bendice mi familia. Hay puertas que están abiertas. Dios quiere bendecir. Su espíritu está dispuesto a bendecir. Su espíritu nos impulsa. Su espíritu nos guía a la palabra. Nos trajo al culto para enseñarnos. Su espíritu nos ayuda a entender la palabra. Pero ¿qué hago con la palabra? Una sexualidad sin orden confunde. La sexualidad en el noviazgo, si no hay límites, se pasa de la raya. Que sí, que no. Debemos aprender a cuidarnos, a ser pulcros. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que no podemos ver? ¿Qué nos permitimos? Hoy saben que es lo más adictivo, más que la cocaína, más que cualquier droga que se pueda haber creado, es la pornografía, porque está al alcance y se puede consumir de manera sin control, sin límites. Eso corrompe nuestra sexualidad, nuestra pureza. El orden tiene límites. Y voy a ir a un tema que dentro de la iglesia va a ser tabú y muchos nos vamos a mirar la pancita y vamos a meterla para adentro. Pero el orden alimenticio es muy importante. ¿Saben que no se habla eso en la iglesia? ¿Saben que parece que no es un tema importante? Pero ¿saben que esto es una de las cosas que hizo caer a todos los hombres en la Biblia? Eva pecó por comer. Sansón pecó por comer. Daniel fue tentado a comer. Y en el Nuevo Testamento dice algo muy fuerte, dice, cuyo Dios es el vientre. A veces creemos que comer no es algo malo, pero la Biblia habla de pecado, porque destruimos nuestros cuerpos. Dice Primera de Corintios 10:31, pues si comés y bebés o haces otra cosa, hacelo para la gloria de Dios. ¿Saben que la mayoría de los que estamos acá comemos la mayor parte de nuestro tiempo no por hambre? Comemos por tristeza, comemos por ansiedad, comemos por alegría o comemos porque estamos aburridos. Y a veces no tenemos un orden en esto. El desorden trae consecuencias. Nos preguntamos por qué nos pasa esto en casa, por qué sucede esto en nuestro matrimonio, por qué nuestros hijos están así. No hubo un orden. ¿Por qué nuestro matrimonio está así? No hubo un orden. ¿Por qué nos sentimos mal? No hubo un orden. No hubo límites. No hubo prioridades. ¿Cuánto decimos, me duele la panza, tengo una acidez, me duele esto? Y te preguntan, ¿y qué comiste? Me comí 3 choris, y no querés decir. Porque no hay un límite. Una persona que no tiene límite en esto, que es exterior, menos tiene límites en otras áreas. Pero no voy a dejarlo, lo voy a dejar para otro día eso. Pero el desorden nos hace improductivos, nos hace ineficaces, nos hace vivir esclavos, nos hace vivir en ansiedad. La Biblia dice que aquel que no tiene rienda, no tiene un orden, no tiene un gobierno, es como una ciudad derribada y sin muro. Es una persona que todo lo contamina, no tiene descanso, vive en ansiedad, vive en alerta, vive a la defensiva, vive sin límites, vive sin identidad. Es una persona sin dominio propio, es vencida. No puede sostener un crecimiento. Una persona sin orden es una persona que vive triste. Y termino con esto, y tengo un montón más, pero termino con esto. ¿Saben? David, el pueblo de Dios había perdido el arca de la presencia de Dios. Y David
quería recuperar el arca de la presencia de Dios. Tenía buenas intenciones, buenos deseos. Y dice que David va junto con sus hombres y con carros nuevos, porque así dice la Biblia, y trae la presencia de Dios. Y de repente, si no me confundo, Usa de repente dice que el carro tropieza y Usa quiere retener la presencia de Dios o el arca y muere. David tuvo buenas intenciones. David tuvo buenos deseos, tuvo ganas de que Dios vuelva a reinar sobre Jerusalén, de que la presencia de Dios estuviera en la casa de Dios. David tenía buenos deseos, como todos nosotros tenemos buenos deseos de ver mejor a nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestros hijos, vernos mejor a nosotros, vernos crecidos. Tenemos buenas intenciones y David tenía esas intenciones, pero David no lo hizo en el orden que Dios había pedido. David pensó que sus ideas innovadoras, estos carros nuevos, estas cosas nuevas que vienen por ahí, podían hacer que la presencia de Dios vuelva a casa. Dios había dejado establecido en su palabra que a la presencia de Dios solamente los levitas, personas preparadas, separadas, los podían traer sobre sus hombros. A veces no basta con buenos deseos, con tener ganas, hermano. A veces no basta con meterle fuerza a la familia, al matrimonio. A veces es necesario decir, ¿cómo, Dios? ¿De qué manera? No a la mía, no mis tiempos, no mis formas, no como yo quiero, no como aprendí. Como tú dices, cómo crío mis hijos, cómo trato a mi esposa. Aprendí a tratarla como el mundo me enseñó, como vi a papá tratar a mamá. Pero ¿cómo la trato? Enséñame. Vivo en desorden, vivo vacío. Mi casa no tiene tu presencia. Clamo, lloro, voy a la iglesia, pero no veo cambios, no veo crecimientos. Enséñame. El Salmo 119, 113 dice: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Señor, ayúdame. Yo no sé. Señor, ayúdame porque mis maneras lastimé a mis hijos. Señor, ayúdame porque perdí tantos años de mi vida haciendo las cosas en mi forma. Señor, ayúdame porque viví vacío, teniéndolo todo. Ordena mis pasos con tu palabra y que no me gobierne la iniquidad. Que no caiga, que no viva en pecado por hacer las cosas a mi manera. Señor, ayúdame. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Señor, ayúdame. ¿Cómo crío a mis hijos? Me cuesta ponerles límites. Me cuesta decirle que no. Saben, hay muchos padres que crían a sus hijos con culpa. Culpa porque tal vez no le dieron la vida que antes tenían que darle, o porque se fueron, o porque los trataron mal, o porque vivieron en el alcohol o en la droga, y cuando vienen vive con culpa y son permisivos y no le quieren decir nada. Hermano, las cosas viejas pasadas son todas nuevas y es un nuevo tiempo. No se puede criar nuestros hijos con culpa por no haber estado. Se debe criar como Dios lo pide. Obvio que hay que ganar el corazón, obvio que hay que ganar de manera sabia las vidas. Pero Dios pide que tengamos límites, formas, maneras. ¿Cómo Dios quiere que sea como hijo? ¿Cómo Dios quiere que sea en mi sexualidad? Dios tiene un orden, tiene un tiempo. Muchos de los jóvenes solteros se quieren poner de novio. Hay un tiempo. Hay límites, hay formas, hay maneras. Si vos querés sembrar y no cosechar, si vos querés cosechar y no sembraste,
¿Entendés que el orden no es así? Vas al mercado y querés comprar un bizcochuelo, comprá la exquisita. No abrí la exquisita y salió el bizcochuelo. Iluso, pensaste que sí, no es así. Tiene un paso. No lo digo porque no lo sé, pero me imagino. Es agua, hay que revolver y hay que hacerle vainillí, polvo de hornear. Capaz que tiene la exquisita ya, porque es caro. Y al horno y luego hay bizcochuelo. Muchos queremos el bizcochuelo, queremos el fruto, queremos el resultado. Dios quiere también. Dios te trajo para trabajar y darte esa vida, darte una vida de plenitud. Pero Dios dice antes, tengo mi palabra para ordenar. Quiero que empieces a ordenar. Se necesita, ¿saben qué? Valentía. Se necesita salir de la comodidad. El hombre necesita salir de la comodidad y le conviene. La mujer es hiperactiva, tiene iniciativa. Ella va, le pone el lomo y él arrastra las patas. No, macho, hay que ser macho. Y a la mujer le conviene porque manda, grita, dice, decide. Total, ¿qué me va a decir? No, tiene que haber un orden. Se necesita denuedo, se necesita chocar. Porque a veces no queremos decir a los hijos no. Se necesita a veces discutir para que Dios gobierne, para que Dios esté. Se necesita. Pero es una decisión que debemos tomar. Ezequías, ordena tu casa. Iglesia, ordena tu casa. No me muestres lo que hay para afuera, no me muestres tu economía, ni tu trabajo, ni lo que sabes, ni tu título. Ordena tu casa. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano la edificamos. Porque si el Señor no es lo primero, en vano es todo lo que hacemos. Póngase de pie y vamos a orar. Pasó el tiempo. Hoy tuvimos Santa Cena. El orden trae firmeza, seguridad, estabilidad, perseverancia. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Dios dice en su palabra, reconócelo en todos sus caminos, dale el lugar, la autoridad y él va a enderezar tus veredas. Él va a ordenar tus caminos. Señor, acá estamos. Tu palabra fablada, tu espíritu en medio nuestro, trabajando, ministrándonos, enseñándonos una y otra vez tus pilares, tus formas. El tiempo ha pasado, pero no quiero dejar pasar este momento para permitirte a ti, Espíritu de Dios, que te mueves como un ave dispuesta a dar vida, que te mueves aún en medio del caos, aún en medio del desorden, del vacío, tú estás. A veces quiero fuego, quiero plenitud, quiero tu aprobación, quiero tu bendición. Quiero que tú intervengas en mi vida, quiero que tú añadas. Quiero crecimiento. Quiero ver mi familia, mi hogar transformado, quiero ver mis hijos. Quiero ver mis relaciones. Y esto anhelo, verme crecer, prosperar. Porque la creación me muestra que todo lo que tú ordenas, lo multiplicas, lo bendices, lo llenas. Y queremos vivir esa vida plena que venimos hablando en los cultos anteriores. Vivir completos, vivir con vida, vivir con propósito. Pero hoy entendí que donde hay orden, no hay plenitud, no hay llenura. Donde no hay orden, no hay fuego. Elías
primeramente tuvo que ordenar, restaurar el altar para que el fuego caiga. Noé hizo de acuerdo a lo que Dios le pidió, ni más ni menos. Y Dios lo bendijo y fue multiplicada su descendencia y llenó toda la tierra. Moisés construyó el tabernáculo en las medidas, con los materiales que Dios le había pedido. Y Dios lo bendijo. Y la gloria de Dios cayó sobre ese tabernáculo. Señor, nosotros reconocemos que hay áreas que no están ordenadas, que no hay límites, que hemos sido permisivos, que hemos mezclado todo, que hemos dado a la improvisación. Nuestro matrimonio no tiene límites en las palabras que nos decimos. Hay palabras que nos hieren. Y vimos en David que aunque tuvo buenas intenciones, el desorden trajo muerte. Porque el desorden, el caos trae tristeza, ansiedad, desilusión, frustración. El desorden trae dolor. El desorden al principio no se nota, pero a la larga se ven las consecuencias. Hemos aprendido que el desorden no comienza con decisiones grandes, sino con pequeños permitidos. Un pequeño pensamiento, una palabra que nos permitimos decir, un pequeño permiso que nos dimos, una pequeña bebida que compartimos, un lugar donde transitamos, un pequeño descuido que nuestros ojos se dieron el gusto de ver, y comienza el desorden y dejamos de vivir sin límites y empezamos a perder el propósito por el cual tú nos salvaste. Nos parece todo rígido, todo duro. Cualquier cosa que nos pides nos parece demasiado, porque hemos olvidado el propósito de los límites, el cuidado, la función que este orden tiene. Hemos perdido las prioridades. No te hemos quitado de nuestros planes, no te hemos quitado tal vez de nuestra agenda, pero te hemos quitado del trono. Nuestro trabajo, nuestra economía, el hobby, las relaciones, nuestros planes se convirtieron en nuestra principal fuente en donde invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro corazón. Tú estás, pero no en el trono. Nos olvidamos que el orden tiene prioridades. No todo vale lo mismo. No todo es lo más importante. Hemos perdido la autoridad. Y como dice Jueces, cada uno hizo lo que quiso. Y así vivieron en esclavitud el pueblo de Dios, porque no había autoridad. No había quien los gobierne, y a veces hacemos las cosas a nuestra manera, cantamos de Cristo, hablamos de Cristo, pero tú no tienes el control. Por eso hoy, en esta noche, tu espíritu que nos incomoda, nos ministra y nos impulsa. Tu espíritu que nos guía a la verdad, nos convence de pecado. Tu espíritu que nos enseña y nos guía a lo que tu palabra hoy fue hablada. Nos ayude a ordenar las prioridades. Nos ayude, Señor, a tomar el gobierno, a hacernos responsables de las cosas que están a nuestro cargo. Como hombre, como mujer, como siervo del Señor, como un hijo de Dios, hacerme cargo de vivir una vida ordenada en los límites, en nuestro matrimonio, en nuestra sexualidad, aún en nuestra manera de comer,
Señor, cosas que pasamos por alto. En nuestra economía el desorden trajo dolor, esclavitud. No hay límites, no hay prioridades, gastamos por gastar. Y hoy nos vemos ahogados en deudas. Y las deudas traen problemas en el matrimonio, traen aflicción, ansiedad. Hemos desordenado nuestros tiempos, nuestros descansos. Hemos desordenado el cuidado. Llegamos tarde a todos lados. Perdemos los trabajos por el desorden. Perdemos las relaciones, las familias. Perdemos la vida espiritual por vivir una vida desordenada. Pero hoy volvemos a ti. Tu palabra nos enseña que Asa oyó tu palabra y cobró ánimo y quitó los ídolos. Y trajo orden, restauró el altar y tú le diste paz. Y pudo edificar. Tu palabra me hace cobrar ánimo. Tu palabra me lleva a tomar decisiones. Tu palabra me mueve, me incomoda. Tu palabra me saca de la comodidad. Tu palabra me dice que sí, que no. Me ayuda a separar lo que es de lo que no es. Tu palabra me muestra los tiempos, la forma. Tu palabra hoy me confronta, me convence. Pero está en mí tomar decisiones. Está en mí chocar con lo que debo chocar. Está en mí hacerme cargo de lo que debo hacerme cargo. Perdóname, porque he vivido una vida desordenada. Porque he vivido una vida vacía. Como Ezequías, he ordenado tantas cosas. He tenido prestigio. He cuidado tantas cosas. Pero mi vida espiritual la he descuidado. He descuidado lo íntimo. He descuidado mi casa. He descuidado la crianza de mis hijos. He descuidado la relación con mi esposa, con mi esposo. Pero hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido perdón. Deja que el Espíritu te ministre. Dice: Señor, perdóname. Como dijo el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. El Señor ordena los pasos. Padre, enséñame, muéstrame qué decisiones debo tomar. ¿Qué hábitos debo cambiar? ¿Qué límites debo ponerme? Gente que pasa horas y horas y horas tras un televisor, tras un celular, perdiendo los límites en su casa, perdiendo los trabajos por llegar tarde. Gente que se siente mal por no tener un límite en lo que come. Señor, acá estamos. Matrimonios que se destruyen por no tener un orden en su economía, por no tener un límite en las palabras que se hablan. Hijos que se hieren, que se lastiman, que se van de casa por el desorden. Hoy no queremos vivir eso, Señor. Queremos ordenar, queremos hacernos cargo. Tu espíritu se mueve. Tu espíritu como paloma que trae vida está aquí en este lugar. Tú quieres llenar, tú quieres darnos plenitud, tú quieres darnos poder, autoridad, tú quieres derramar tu gloria. Pero hay corazones que tienen que ordenarse, hay cosas que deben dejarse, hay pecados que deben renunciarse. Hay cosas que debemos arrepentirnos y hoy es la noche de dejar. Hoy es el tiempo de empezar a ordenar. No queremos vivir una vida fingida, hipócrita, exterior. Queremos ordenar desde adentro hacia afuera. Ayúdanos a ordenar nuestros pensamientos. Porque hemos permitido pensar lo indebido. Y hoy nuestra mente está llena
de perversión, de impurezas. Puedo hablar de ti, puedo cantar de ti, pero mis pensamientos están desordenados. Ayúdame a ordenar las prioridades, a ponerte en el lugar. Perdóname por dejarte siempre para lo último. Perdóname por darte las obras de mi fuerza y de mi tiempo. Perdónate por invitarte a lo que ya he decidido. Perdóname por querer involucrarte en mis caminos y no por darte el lugar para que me des dirección. Busca primeramente, insistí, encausa tu vida, direcciona tus hábitos, tus decisiones, para que Dios sea la autoridad, el rey, para que Dios gobierne, para que Dios sea el que mande, el que dirija. Busca su reino y su justicia, sus maneras, sus formas. Hemos aprendido tantas maneras, tantas formas de relacionarnos, de hacer las cosas, pero hoy buscamos tu reino y tu justicia. Hoy buscamos que vengas a reinar en nuestra vida. Dile ahí donde estás: toma el centro de mi corazón, siéntate en el trono de mi vida. He querido hacer las cosas a mi manera por mucho tiempo. He querido hacer las cosas en mis fuerzas por mucho tiempo. Pero hoy te digo: Señor, toma el centro de mi vida. Toma el gobierno, vamos, vamos. Es un clamor, es una decisión. Toma el control de mi vida. Yo rindo mis planes, yo rindo mis tiempos. Tu reino y tu justicia primeramente. Dejo mis sueños, dejo mis planes. Aprendo a confiar en ti. Tú me darás lo que necesito. Tú añadirás estas cosas. Pero buscamos tu reino y tu justicia en esta noche. Buscamos poner las cosas en orden. Buscamos que tú te establezcas. Venga tu reino a nuestras vidas. Vamos, venga tu reino a nuestras vidas, Señor. Venga tu gobierno. Venga tu autoridad. Te damos el lugar. Te damos el control. Enseñoréate. Ven, 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 ven. Ven, Espíritu de Dios. Desentrónanos. Desarraiga nuestro propio gobierno. Rendimos nuestro ego, nuestro yo. Te damos el lugar. Ven, ven, ven. Porque queremos que seas la plenitud. Porque queremos que lo llenes todo. Te anhelamos. Te necesitamos. Sí, dale. Te necesitamos. Si algún día llegué a pensar que sin ti yo podría estar, sin tu presencia de mí alejé por las decisiones erróneas que tomé. No me dejes avanzar. No me lleves a ningún lugar. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo
ese lugar donde tenemos que comenzar a tomar decisiones. Perdóname los límites que he traspasado en las palabras que he dirigido a mi esposa, que he dirigido a mi esposo. Perdóname por negociar las prioridades de mi vida. Perdóname por cambiarte por un simple evento. Perdóname. Perdóname porque te he venido a buscar cuando las cosas están mal. Pero cuando las cosas están bien me olvido de ti. Necesito un orden en mi vida. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo.